Muy buenas tardes. El Ateneo de Santander está encantado y agradecido tanto a José Luis Pérez como a las dos personas que hoy le acompañan, a Pedro Arce, que es el autor de este libro sobre el cocido montañés, los cocidos de Cantabria, Cantabria y la montaña al final son lo mismo, ¿eh? No conviene que nos olvidemos de nuestras raíces y como era aquello que decía Alfonso Osorio, Cantabria de soltera Santander, ¿eh? Y por tanto la montaña es Cantabria. Pero este libro y la presentación de este libro aquí en el Ateneo abre además otro capítulo en el proceso de expansión cultural que está realizando esta casa en la que ustedes están, que no es otro que el de ampliar el concepto de cultura a muchos ámbitos que en un principio no lo parecían. Y me refiero a situaciones tan diferentes como el que aquí hay un aula de física en el que se habla de astronomía, en el que se habla de matemáticas y, por supuesto, seguimos con nuestras tradicionales presentaciones de libros, literarios, etc. Y, ¿por qué no?, la gastronomía como una parte de nuestra cultura, de nuestro acervo cultural y de nuestras tradiciones. Y, por tanto, estamos encantados y agradecidos a los tres que hoy estén aquí con nosotros para hablarnos de los cocidos de Cantabria, de la tradición montañesa gastronómica y, por supuesto, quiero saludar también a los que nos están viendo a través de la transmisión en directo que está haciendo el Ateneo a través de su página web, que por suerte cada vez son más personas las que nos siguen a distancia, y también recordarles que este libro, Los cocidos de Cantabria, se está vendiendo en la entrada y yo estoy seguro que al finalizar este acto su autor, Pedro Arce, estará encantado de dedicarles el libro para que se lo lleven firmado por él. Y ya sin más, adelante. Doble. Muchas gracias al Ateneo por acogernos, una asociación, una cofradía de gastronomía que está empezando sus andanzas y por darnos la oportunidad de explicaros quién somos y el primer trabajo que hemos hecho, que es de Pedro, los cocidos de Cantabria. Voy a ser breve. ¿Quiénes somos la cofradía de los cocidos de Cantabria? Pues somos 11 personas en estos momentos que allá a finales del 18 nos conocíamos todos de diversas asociaciones gastronómicas, desde cofradías o la Academia de Gastronomía de Cantabria y otro tipo de asociaciones, y como nos íbamos conociendo teníamos todos un nexo en común de tener un cariño, valga la expresión, por los cocidos de nuestra tierra. Creo que es de destacar que ninguno de los 11 vivimos de vender cocidos ni de hacer cocidos, ni estamos relacionados con ello, que yo creo que quizás es un poco más, nos hace más ilusión el tema. Estuvimos durante todo el año 19, todos los meses, comiendo un menú que nosotros mismos exigíamos por las distintas regiones de Cantabria, que consistía en rabas, un plato muy nuestro, cocido montañés y leche frita de postre, y viendo que aquello iba bien, que teníamos una buena coordinación, que teníamos una buena empatía entre todos nosotros, nos animamos curiosamente en Arredondo. Nos tocó en aquella zona, porque estuvimos desde Campoo hasta Redondo y ir pensando en todas las regiones de Cantabria 12 veces. Decidimos allí aprobar hacer la cofradía de los cocidos de Cantabria. Nos hemos ubicado en Torrelavega, pues sin ninguna razón en concreto, quizás porque muchos 4 o 5 de los 11 vivimos allí, y la primera comunicación que tuvimos fue con el concejal correspondiente de esta sección en el ayuntamiento, y fue tanto el acogimiento que nos hizo que nos hemos quedado allí encantados y nos han dado todo tipo de facilidades e incluso nos han ayudado a editar este libro que Pedro había escrito.
En estos momentos estamos atados de pies y manos y de casi todo porque no podemos hacer muchas más cosas, pero aquí estamos y doy desde aquí las gracias a Pedro, que tenía este libro escrito y lo ha puesto a nuestra disposición, y que ya no os voy a contar nada más porque aquí habéis venido a ver lo que ha escrito Pedro y lo que sabe Pedro de cocidos, que es mucho. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, a mí me llama un día Pedro y me pide que si tengo a bien presentarle en esta casa que tanto aprecio y al presidente del Ateneo, que fue mi director durante muchos años en el diario Montañés, no podía decir que no a asistir aquí. Agradecerle a Pedro Arce esta invitación y acepté porque en este tipo de intervenciones breves, pero yo creo que con calado, me gusta transmitir algún mensaje. Es muy importante, lo reitero, que haya bibliografía gastronómica de la región. Ahora que tanto presumimos de estrellas Michelin, del alto nivel de la gastronomía y del sector agroalimentario de la región, que, bueno, que son en su escala pequeños, pero en su calidad grandes, es muy importante que haya libros escritos que dejen testimonio, que dejen legado, que dejen recuerdos de cada época. Yo ahora, semanalmente, pues para buscar contenidos para el suplemento Cantabria en la Mesa, observo que hay mucho déficit bibliográfico. Hay grandes personajes de la gastronomía de esta región de los que no hay libros, de los que no hay biografías completas. Estoy pensando en un personaje como Víctor Merino, como Enrique Galarreta, por citar algunos que no son ni más ni menos que los que hay ahora, pero que, bueno, que han marcado épocas y que Chucho Santoveña, mucha gente que aportaron en su día y que hoy día vas a buscar un libro sobre ellos para poder divulgar y no existe. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que no haya una bibliografía importante, y hace poco, pues también en este nivel, él mismo publicó un libro sobre los quesos en Cantabria, yo creo que muy valioso. Está el libro de la repostería de Cantabria, que publicó Vega, y yo creo que sí que hay trabajos buenos. Por eso creo que es de agradecer cuando una persona, maestro, y dicho con todas las mayúsculas como respeto a una profesión, historiador, investigador, hace un esfuerzo, hace un trabajo, una recopilación. Yo un poquito sé de eso y sé que detrás de este libro hay muchas horas, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y además no recompensada, porque con este libro estimo que no va a recompensar ni una milésima parte el tiempo que le ha dedicado y los desplazamientos que ha hecho y las llamadas que ha hecho. Los cocidos de Cantabria, cocina tradicional. Yo muchas veces con mi director en el diario hablábamos de cocina tradicional, cocina moderna. Bueno, aquí solo hay dos cocinas, la buena y la mala. Pero no cabe duda que la cocina tradicional, estos guisos de toda la vida, estos cocidos montañés, cocido lebaniego, ollas, ferroviarias, etcétera, etcétera, cocido de arvejas, etcétera, que todos salen reflejados, como luego veremos en esta obra, son el punto de partida de todo. Y cuando digo de todo, es de una cocina tradicional bien elaborada, de una cocina tradicional exquisita, pero también de una cocina más elaborada, más moderna, más actual, con una aplicación de técnicas, que también yo creo que eso tiene mérito, pero en esta cocina tradicional está la base de todo. Muchas veces dicen en las escuelas de hostelería que a los chavales hay que empezarles a enseñarles a hacer un cocido montañés o un guiso de cuchara para que luego ya aprendan a hacer deconstrucciones, esferificaciones o demás modernidades influenciadas por el gran Ferran Adrià. Antecedentes históricos de los guisos de cuchara, él va a hablar, porque en esta presentación yo tuve la oportunidad de estar cuando la hizo en Torrelavega y creo que hay una muy buena documentación basada. Hablaba antes Manuel Ángel de que la gastronomía se está incluyendo por méritos propios y por poso que tiene como patrimonio inmaterial. Y al respecto diría, y por eso traigo aquí el apunte, porque si no la fecha en el 2014 hay un mandato europeo a los diferentes países de la Unión Europea sobre el patrimonio gastronómico europeo, aspectos culturales y educativos. Este mandato impulsa que en España se aprobase en 2015 una ley de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de España.
y de esa ley sale un plan nacional que luego tienen que desarrollar las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia de patrimonio, y si consideramos el patrimonio gastronómico como un patrimonio inmaterial, esa manera de hacer las cosas, pues debería... Pero, sin embargo, en esta comunidad, donde en unas cosas somos tan pioneros y en otras estamos tan, no sé si no quiero ofender a nadie, tan retrasados o atrasados, pues no se ha dado ningún paso en este sentido. Y yo recuerdo que desde el Aula de Patrimonio Cultural de la Universidad de Cantabria, que desde algunos años coordino, impulsamos con dos personas, dos historiadoras que habían hecho el máster en patrimonio, el expediente para incoar, o sea, la documentación para incoar el expediente para declarar, pues con alguna figura de protección en aquel momento el cocido montañés. Entendíamos que, bueno, pues que el reglar de alguna manera qué es un cocido montañés para que lo que sea cocido montañés se llame cocido montañés y lo que no sea cocido montañés, estrictamente hablando, se llame de otra manera, bueno, era un gesto para poner en valor. Sin embargo, aquel expediente que con tanta ilusión hicieron estas dos jóvenes historiadoras chocó con la falta de sensibilidad y yo diría falta de conocimiento de la jefa de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria en aquel momento, Emilia Calleja, y aquello quedó en agua de borrajas, que queda ahí dicho y que no me arrepiento en nada de decirlo. Decía antes, y ya para concluir, Gabriel, y yo creo que es una buena noticia y en ello impulso y apoyo y respaldo en la medida de mis posibilidades y de las del periódico del que formo parte para divulgarlo y darlo a conocer, que este es el primer libro que edita la cofradía, la recién creada Cofradía de los Cocidos. Mucho ánimo, hacer más cosas que queden escritas, ya sean de este tamaño, ya sean de otro, ya sea un tipo de escritos. Yo tengo la suerte, nosotros tenemos la suerte, Cantabria tiene la suerte de contar con Gabriel Argumosa como articulista pues cada semana en el suplemento, un suplemento que está abierto a cualquiera que quiera aportar cuestiones relacionadas con la gastronomía y la agroalimentación de Cantabria y en ese sentido, bueno, pues mi aplauso sincero y mi reconocimiento a esta labor de impulsar la edición de un libro, a redactar un libro, y yo creo que en Cantabria hay muchos aspectos todavía que se pueden abordar en materia bibliográfica, en materia de investigación, de divulgación, todo va unido, de nuestro patrimonio gastronómico y agroalimentario. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Pedro, por la invitación, muchas gracias al Ateneo y también a Gabriel. Y ahora él hará con la presentación del libro. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, José Luis, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias al Ateneo por acoger este acto y darle difusión. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias también a quienes nos están viendo a través de los medios telemáticos, en cualquier lugar que estén. Y en el fondo hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es interesante, como es los cocidos de Cantabria, sin agotar el tema, es un primer estudio, van a ser 20 cocidos con 30 versiones, por lo tanto hay 50 posibilidades amplias de meter la cuchara. Va a ser un conjunto lo más rápido posible, como diría César en las Galias, a magnis itineribus, las grandes zancadas por las camberas de Cantabria, donde voy a intentar, como digo, plasmar imágenes y simplemente haré algunos comentarios no exhaustivos que sirvan un poco de compañero a este tema tan gustoso y tan interesante. Como además estamos en una situación tan rara con esta pandemia sanitaria, esta terrible pandemia, pues también hemos eliminado, no hemos organizado la degustación final del cocido, que hubiera puesto un buen broche. Pero eso para otra ocasión lo dejamos. Bien, como digo, van a ser 20 cocidos con 30 versiones, pero también va a haber elementos introductorios porque a mí me gusta profundizar en los temas, sobre todo por yo creo que es una deformación profesional, que es, como me he dedicado a estudiar historia
y a dar historia, pues tengo esa deformación docente. Y entonces he investigado esos temas, ver de dónde vienen los cocidos y desde cuándo vienen los cocidos. Yo creo que el hombre que en el Paleolítico inventó el fuego, en el Neolítico inventó la primera vasija de barro y allí coció lo que pudo y allí se pudo haber organizado el primer cocido. De aquel tiempo hasta esta parte han pasado 10.000 años y hemos diversificado mucho las cosas, nos hemos tecnificado mucho, incluso hacemos ya cocidos deconstruidos de Cantabria, muy interesantes, y algunas otras cuestiones que irán saliendo en próximos trabajos y en próximos estudios. Y efectivamente el Neolítico fue realmente importante. Allí, en ese cuenco, en esos cuencos de barro, los hemos conocido también recientemente, los cuencos de barro, y algunos todavía los utilizamos para algunas cuestiones. Por lo tanto, no hemos cambiado mucho desde el Neolítico, estamos al final del Neolítico. Pues allí se echaba lo que había, como en tiempos, sobre todo en tiempos de escasez, que algunos han vivido, no hace tantas décadas, pues se echaba lo que había en casa y así hacíamos el cocido, pobre o más rico, depende de cómo estuviera la alacena de cada uno. Ese modo de vivir neolítico pues nos llevó a que empezábamos con la agricultura, era importante, empezábamos con la ganadería, eso nos obligaba a vivir en un lugar concreto, porque había que recoger la cosecha, y eso realmente fue cambiando nuestro modo de vida, nuestra forma de vida. Hoy ya vivimos muy en la ciudad, bastante, pero en el fondo es lo mismo, aunque hoy tengamos rascacielos y allí había chozas. Aunque también es cierto que esta pandemia nos ha traído un poco la mirada hacia el mundo rural, que eso es importante constatarlo. Y así ha venido la historia. El mundo del Imperio Romano, un imperio que duró 1000 años, más de 1000 años, y si tomamos en cuenta el Imperio Romano de Oriente, 2000, por lo tanto tuvo una consistencia en el tiempo importante, pero también en muchos aspectos, porque recogió toda la cultura antigua, toda la cultura de Mesopotamia, de Egipto, de Creta, de Fenicia, y eso lo asimiló, lo acrecentó, lo acrisoló y lo refundió, incluso le dio una cierta normalidad, por ejemplo, lingüística, que era también importante, pero también en los temas de comer. Y en los temas de comer el Imperio Romano era muy exquisito. Unos muy mucho, como lúpulo. Otros, como las clases más populares, pues realmente sus casas eran bien sencillas y no tenían cocina. Las cocinas eran comunes en los patios. Todavía en Roma hay alguna de esas casas con patio interior, que han pervivido durante los siglos, y allí la gente hacía las comidas en común, unas comidas muy sencillas, pero donde ya la legumbre, por poner un ejemplo, estaba presente, y por supuesto el puchero con lo que hubiere. El mundo romano incluso nos trajo esas formas de comer con un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena que ha pervivido hasta nuestros días. Y bueno, nosotros ya nos ponemos en la mesa de forma distinta, nos gusta sentarnos, pero eso es una cuestión cultural. Los japoneses lo hacen de otra manera, los indios lo hacen de otra, cada uno se sienta, es decir, que toda la cultura también tiene esos aspectos curiosos hasta de sentarse a comer. Yo cuando me he sentado en alguna ocasión con alguna tribu del norte de África me he sentido tremendamente incómodo, porque era una posición, a mí me gusta, estoy acostumbrado a la silla normal, como casi todos. Roma era muy sofisticada en toda la cultura, lo podemos ver, los cereales, las legumbres, las hortalizas, la leche, el queso fue muy importante en la cultura romana. Como he escrito un libro del queso, pues a veces me voy por el queso. Se rompe el Imperio Romano en 1000 pedazos y la Edad Media, esa ruptura del territorio, también fue una ruptura cultural. Lo que hubo más bien fue un apego a la tierra y a los localismos. Las comunicaciones incluso se rompieron. Aquella vía Agripa que cruzaba nuestra costa de este a oeste, o aquella vía que iba desde Pisuerga hasta Suances, pues también dejó casi de usarse. La gente se centró en los valles sin comunicaciones, aislados, y así fueron surgiendo modos culturales diferentes y hasta lenguajes diferentes, de tal manera que uno puede notar cómo habla un cabuérnigo o un lebaniego. He dicho aquí, no digo nada cuando hablamos de España, de Francia, de Italia o de Rumanía. Pero el Camino de Santiago supuso nuevamente una cierta unión
del mundo europeo, hasta en el arte, su presencia y su plasmación. Ahí tenemos el arte románico o el arte gótico, por poner dos ejemplos, porque eso fue un movimiento de ir y venir de gentes que fueron dejando su rastro cultural, y eso fue realmente importante. También en el mundo de la alimentación eso sucedió. Aún se discute si el mundo del queso de los Picos de Europa o de Roquefort fue ovino, ¿verdad? Ahí hay muchas discusiones. Digo un ejemplo más. El descubrimiento de América por parte de España pues también fue importante. Colón, según dice Ángeles Díaz Semón, en Recetas con Historia, embarcaron diversas especies vegetales, harina de trigo, tocino, carnes, saladas, pescados, legumbres, quesos, etcétera, etcétera. Pero ese viaje fue de ida y vuelta. Y es que a la vuelta, no a la vuelta de Colón, a la vuelta de esos viajes a América, también trajimos aquí muchos alimentos, muchos ingredientes que son base en estos momentos de nuestra dieta. Fíjense que pongo las alubias, las patatas, el maíz, el tomate, los pimientos, el cacao. Fíjense si eso no tiene importancia en nuestra forma de comer desde el siglo XVII o XVIII. Realmente importante, porque nuestra cultura, también la gastronómica, ha sido la que hemos recuperado de todos los pueblos que han pasado por aquí o que han tenido influencia aquí, como le ocurre al lenguaje. También el mundo árabe fue importante y en estos momentos el mundo es global, por lo tanto tenemos costumbres y solo hay que ver los restaurantes que tenemos de otros países. Todo eso se va acrisolando y todo eso forma una cultura muy cosmopolita, también en el mundo alimenticio. Y bueno, hay que relajar un poco el tema con los refranes, porque hay viejos refranes que muchos hemos oído: después de Dios la olla y lo demás todos bambolla, o aquello de ni olla sin tocino ni sermón sin Agustino, olla cada día aún siendo buena hastía, la que no pone seso en la olla no la tiene en la toca, lo decían las monjas, bien parece cuanto en la olla cuece, o aquella de olla que mucho hierve sabor pierde. Bien, la olla es el plato nacional español, lo he dicho en alguna ocasión. Se ha sorprendido a alguien, ya en 1540, pues encontramos el primer texto, acababa de nacer el castellano: ayuntan muchos pedacitos y huesos del puerco y echan si hay especies y huevos, haciéndolo muy relleno de cosas diversas para echarlo en una olla podrida y convidar a muchos. La olla es importante y el cerdo es el elemento fundamental de la olla. Hay otros ingredientes cárnicos, pero el cerdo es importante. Y si nos vamos más recientemente a nuestro diccionario de la lengua española, con el término olla, además de una vasija y además del contenido de la vasija, nos dicen que es la comida preparada con carne, tocino, legumbres y hortalizas, principalmente garbanzos, se olvida de las alubias, y patatas, a las que se añade a veces algún embuchado, y todo junto se cuece y sazona. Era en España el plato principal de la comida diaria. Y aún añade un adjetivo: podrida, la que además de la carne, tocino y legumbres tienen abundancia jamón, aves, embutidos y otras cosas. Bien, pues el cocido es un guiso hecho en una olla con agua en la que se cuecen juntos carnes, verduras, hortalizas, embutidos. Puede ser muy variado y hasta muy discutible. Es muy difícil definir exactamente qué es un cocido, qué es una olla, porque cada cocinero, cada ama de casa o cada amo de casa, para no molestar a nadie, la hace de una manera. Es más, no siempre nos sale igual, no siempre tenemos en casa los mismos ingredientes, no siempre le ponemos el mismo cariño o tenemos la misma paciencia para hacer esa olla o ese cocido. Si nos vamos a algunos de los libros antiguos de los siglos XVI, XVII y XVIII, pues tenemos, por ejemplo, este de 1607, de Domingo Hernández de Maceras, donde define cómo era una olla, de cómo se ha de hacer una olla podrida, en la parte de la derecha. Para hacer una olla podrida se le ha de echar carnero, vaca, tocino, pies de puerco, testuz, longaniza, lenguas, etcétera, etcétera. Y las legumbres yo le pongo mucho interés, porque las legumbres tienen un problema: las hemos dejado o las estamos dejando de consumir. En nuestra cultura utilizamos garbanzos, alubias, lentejas, guisantes, habas, soja, las almortas en Castilla-La Mancha, por ejemplo, para hacer las gachas. Hay también judías azuques en Japón, la alfalfa, el altramuz, los cacahuetes, la algarroba, el fenogreco, es decir, que hay muchas más. Y cuando uno, por ejemplo, va a las alubias, encuentran una gran cantidad. En el libro hay
una relación de ellas. Hay muchas más, pero el libro, desde que empecé a hacerle, lo planteé en 160 páginas y no quería pasarme ni una. Por eso incluso hasta acabé reduciendo fotos o acabé reduciendo textos. Pues hay mucho tipo de alubias. La alubia todo el mundo las conoce: la alubia de Reñón, la alubia negra, la arrocera, la del cocido, los caricos, la alubia blanca, la pinta, la canela, la verdina. Pues la legumbre es un alimento fundamental. Tiene una composición de proteínas, hidratos, lípidos, fibra, minerales y vitaminas que realmente es de un gran interés, y aquí hay quien me lo puede decir muchísimo mejor que yo. Pero fíjese, solo en el tema de la proteína, por eso dicen que la legumbre es la carne del pobre, la carne del pobre. Pues fíjense, por ejemplo, los garbanzos tienen el 19%, o las alubias, sean pintas o blancas, tienen el 21, el 24, la soja tiene hasta el 35%, y eso creo que es importante constatarlo. Pero fíjese, le decía hace un momento que ha disminuido. En 40 años hemos bajado a 1/3 el consumo de legumbres en España. Y esto se une a otra cuestión. A pesar de eso, hemos subido las importaciones de legumbres, porque se están dejando de cultivar. Es decir, hemos dejado de cultivar legumbres. También es cierto que es muy difícil competir con los precios de la legumbre que se compra fuera. Nos pasa en otros productos también, pero creo que la vuelta al mundo rural quizás nos debiera de llevar, como está ocurriendo en algunos lugares, como la alubia tolosana, por ejemplo, pues que la están volviendo a cultivar y sacarle rendimiento. Yo creo que eso es un tema de reflexión, pero quizás no es este el momento en absoluto. La FAO estaba muy preocupada por el tema de las legumbres y en 2016 hizo el Año Internacional de las Legumbres, y hace unos días ha sido el Día Internacional de las Legumbres. Por lo tanto, las legumbres, el consumo ha descendido notablemente. La fama de las legumbres es que engordan, que tienen difícil digestión, que producen flatulencias. Todo eso ha generado un estado de opinión que ha hecho que no se puedan o haya disminuido el consumo de las legumbres. Las flatulencias se pueden disminuir, por ejemplo, echando un comino o el laurel. Lo que a veces engorda es el compango, no tanto la legumbre. El estilo de vida, pues que la mujer trabaja más fuera de casa, que vamos más deprisa, que nos es fácil comprar el alimento precocinado. Sin embargo, cuando vamos al restaurante sí pedimos con mayor frecuencia la comida de cuchara. Eso es importante. Y la nueva cocina, claro, con las deconstrucciones y las esfericidades y todas estas cuestiones, nos hemos olvidado de las legumbres, aunque, como decía antes, algún cocido le hemos deconstruido por ahí, y no sé si será del gusto o no de los comensales, sobre todo de los gourmands, desde luego que no creo. Por lo tanto, resumiendo con las legumbres, son ricas en fibra vegetal, son uno de los mejores aportes de proteínas de origen vegetal, también es importante, es un buen aporte de vitaminas, importantísimo, tiene un alto contenido de hidratos de carbono, eso nos tiene que dar energía. Hombre, hoy no hay los trabajos duros que había antaño, que consumíamos las legumbres y hasta el compango sin ningún problema. El trabajo del campo era duro. Tiene muy poquita grasa, 3%, y menos algunas. Y no engordan, como decía hace un momento. Lo que más engorda es el compango, y ahí hay que equilibrar realmente lo que se echa de compango. Pero miren, como hay unos dibujos a la derecha, lo de abajo son las habas. Yo he plantado la semana pasada mis habas. Tienen solo 60 calorías por 100 gramos. Esto es la realidad, por lo tanto que cada uno eche cuentas. Y además las legumbres tienen muchas posibilidades. No solo se van a comer en cocido, podemos hacer un hummus, una ensalada de legumbres, una pasta con legumbres, una salsa de lentejas, que a veces con la lenteja del mediodía acabamos tomándonos por la noche, en una crema de legumbres, con o sin foie, como hay ahí, como veré luego, hamburguesas de legumbres y verduras para quienes son veganos, albóndigas de alubias pintas, pastel de legumbres y los tacos mexicanos con lentejas o con alubias y el guacamole, que aquí hay muchos restaurantes mexicanos en estos momentos. Y yo creo que también hay una potenciación, pues por ejemplo, con la Feria de la Alubia, que lleva ya unas cuantas ediciones, el año pasado no se pudo celebrar en Casar de Periedo, con las jornadas que hay
sobre cocidos o sobre potajes. Pongo la de Torrelavega, que el año pasado no se pudieron tampoco celebrar en el mes de noviembre. Pero mire, cuando yo encuentro este cartel, que es del Gobierno de Cantabria, no veo aquí las legumbres. Igual alguien me saca del error, pero no las veo, ¿eh? No veo las legumbres. Es decir, no veo unos tristes caricos de trasmiera, unos garbanzos de tipo pedrosillano de Liébana, o unas arvejas de Campó, por poner un ejemplo, ¿eh? Se les podía haber escapado en cualquier esquina. Bueno, vamos a ir a la literatura, porque también es importante. Antes decía José Luis que yo he intentado investigar y, bueno, pues lo que he podido y lo he plasmado. Hay mucho más, pero ya digo que tengo que resumir. He ido a escarbar y a husmear en los viejos libros, en las viejas cocinas, pues para encontrar todas estas cosas que he podido sacar a la luz. Y he también buscado los autores que han podido decir cosas, algunos muy lejanos, como Fray Antonio de Guevara, hace ya medio milenio, 500 años de Treceño, luego hablaré algo de él. O personas que están aquí, como Zacarías, un entusiasta del mundo de la cuchara, de los cocidos. Me alegro que esté aquí, además, en estos tiempos duros de pandemia. Fray Antonio de Guevara, que nació, como digo, en Treceño, murió en Mondoñedo, donde era obispo, pero había sido cronista de Carlos V, le había acompañado en muchos viajes, sobre todo fue un gran escritor. Llegó a haber 600 libros de sus publicaciones y sus ediciones en muy poco tiempo después. Tenemos a Sebastián de Covarrubias, quien en el Tesoro de la Lengua Castellana, estamos hablando del siglo XVII, dice que la olla podrida es la que es muy grande y contiene en sí varias cosas como carnero, vaca, gallinas, capones, longaniza, pies de puerco, ajos, fíjense. Y si nos vamos al arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería de Martínez Montiño, porque hay una discusión, fíjese de dónde viene ya la discusión, pero sigue estando viva hoy día, lo de la olla poderida, dice, sepan vuestras mercedes que lo de podrido no es corrupción de la olla, sino del lenguaje, ya que debe decirse poderida, poderosa, de poderosa. Otros dicen porque los ingredientes cárnicos se habían desmenuzado mucho, y otro porque efectivamente solo las personas importantes, los poderosos, podían permitirse una olla podrida, incluyendo a Sancho Panza, que siempre se coló en la isla Barataria y se puso bien. Claro que Cervantes iba a decir cosas, cómo no faltaría más. Yo lo recuerdo haberlo leído en este primer libro, un libro de lo más sencillo que puede haber, pero es que es el que yo leí por vez primera, el Quijote. Y desde luego Sancho Panza estaba encantado de las ollas podridas, que decía que mientras más podridas son, mejor huelen. Decía, aquel platonazo que está ahí adelante vaando, lo olía, lo olfateaba, me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en tales ollas podridas hay, no podía dejar de topar con alguna que me sea de gusto y provecho. Y lo mismo podríamos hablar perfectamente de Bartolomeo Escapi, que habla también de una olla donde dice lo que había, papada de cerdo salada, carne de cerdo, morros, orejas. ¿Y quién era este hombre? Pues era el cocinero del Papa Pío V, 1566-1572, el siglo XVI. Es que la Iglesia siempre se ha llevado muy bien con la olla siempre, ningún problema. Y además parece que las ollas a finales de la Edad Media tenían mucha relación probablemente con la adafina, que es un guiso de los judíos, ese guiso que se dejaba los viernes cociendo muy lentamente para que el sábado lo pudieran degustar, porque el sábado no podían trabajar, ni pueden trabajar. Ahora algunos cocineros hacen guisos a baja temperatura y durante mucho tiempo, que dice que está todo inventado a veces, está todo inventado. Incluso quien lo relaciona con la dafina con el término árabe dafana, que significa tapar, y todavía debe oficiarse tapada. Después, claro, cuando quisimos expulsar a los judíos y a los moriscos, para que se quedasen les hicimos cambiar de costumbres, y entonces había que entrar por lo del cerdo, que los musulmanes y los judíos siguen todavía sin entrar, pero ellos se convirtieron, realmente o no realmente, y utilizaron el cerdo todavía. Es más, la matanza del cerdo debe de hacerse en la calle para que todo el mundo sepa de qué pie cojea cada uno. No el cerdo, sino la ideología religiosa. En la literatura hay muchas cosas de este tema. Podía hacerse un gran tratado, pero hay que resumir
y cuando he cogido el siglo de oro me he ido a 3 oriundos de Cantabria. El chauvinismo es posible, Lope de Vega, el de Vega de Carriedo, ahí está todavía su casona familiar con el rollo enfrente, hoy biblioteca, pues decía, hablaba de una reverenda olla a la usanza de la aldea. Francisco de Quevedo, los que ya somos muy mayores o bastante mayores y somos preloxe, pues como habíamos leído el Buscón Seguro, pues sabíamos aquello de cierto que no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren, todo lo demás es vicio y gula, Y incluso Calderón de la Barca de Barrera, todavía sigue la casa familiar allí, en mala situación, por cierto, pero esto no va de arquitectura hoy, pues la llamaba la princesa de los cocidos. Y podemos ir por toda Europa. El gran Carême, un gran estudioso de cocina francés, pues se extrañaba de la prodigiosa variedad de carnes, raíces y verduras que componían la olla ibérica. Y en la Guerra de Independencia, cuando llegaron aquí los franceses con José Napoleón Bonaparte, José I, Pepe Botella, le llamaban algunos, pues realmente la olla podrida les enamoró, evidentemente, y les encantó. Y es más, se la llevaron a su país con aquella mezcolanza, aquel puzpurrí de cosas que tenía, y de ahí salió el pot-au-feu francés. Ellos no dudan, los franceses en estos momentos, en algún tiempo algunos sí, pero en este momento no dudan de que el mundo del cocido y de la olla es originaria de España, no de Francia. Ha habido escritores también, hay de todo. Lo mismo podríamos decir del poema de la gastronomía de Berceau, que fue traducido por Urcullo, que empieza de esta guisa. Ya la sopa presentan en la mesa, de excelente comida anuncio cierto, dorada, sustanciosa, oh, cuál exhala el olor de la vaca y el torreznos, jugo de vegetales, es su caldo y de gallina menudillos tiernos, etcétera, etcétera. Está en el libro, está en el libro. Y a principios del siglo XIX aparecieron en España las primeras fondas. Y yo pongo 2 ejemplos. El primero, un café muy importante, que fue el Café Suizo de Madrid, de principios del siglo XIX. Tengo a la derecha arriba la Maison Doré de Barcelona, por poner Barcelona, y sobre todo por una razón. En un gran banquete que se dio ahí el 29 de octubre de 1917, era en homenaje de Salvador Hedilla, quien al día siguiente, con uno de los comensales, hizo el vuelo que le llevó a la muerte a ambos. Pero todavía nos queda en Madrid, de aquella época, de 1838, Lardi. Y Lardi todavía está en Madrid, en la carrera de San Jerónimo. Yo la última vez que he pasado por Madrid, el año pasado, he husmeado el Mesón Lardi, gran cocido madrileño, a un precio más que razonable, y además tiene una tienda de ventas, de pastelería, de comidas, es interesante, y está prácticamente como estaba en el siglo XIX. Y si vamos a otro francés, que hizo un viaje por España en 1840, describía nuestros cocidos, y posiblemente, como se quedó en Vitoria, sea el cocido vitoriano. Primero sirven una sopa grasienta que se diferencia de la nuestra en que tiene un tinte rojizo debido al pimentón de que la espolvorean para darle color. No se ha enterado que los chorizos tienen mucho pimentón. He aquí, por lo pronto, para color local, la sopa coloreada. Y sigue así, y después hace un comentario de los garbanzos, que dice que los garbanzos no es apenas conocido en París, y como mejor lo podemos definir diciendo que es un guisante que tiene la ambición de ser una habichuela y felizmente lo consigue. Bueno, pero dice después que debemos a España las ollas podridas convertidas en el pot-au-feu. Y el gran Alejandro Dumas, finales del XIX, también dice que la olla podrida, y aquí no hay duda, Alejandro Dumas es un personaje importante, es un potaje de origen español. Él habla de la vieja sopa a la francesa, habla de la verdadera olla podrida, la que en aquellos tiempos, y no ahora, se servía en la Embajada de España y debiera de servirse, como luego vamos a ver, en las embajadas, porque es nuestro plato importante. Pues no, servimos cosas mucho más sofisticadas, pero que no nos definen en absoluto. Y la olla podrida a la moderna, a la francesa. Autores todavía de nuestro tiempo, como Michael Corcuera, que publicó un libro de recetas con leyenda en 2004 y explica una receta más, una de las que tenemos de la olla podrida. No voy a explicarla porque no hay tiempo para tanto, pero sí tengo que hacer mención al doctor Tebusen, cuyo nombre verdadero era Mariano Pardo de Figueroa y de la Serna, apellidos que le sonará,
nos sonará, el cual tenía mucho interés en el mundo de la gastronomía, escribía sobre temas de la gastronomía y escribió al jefe de cocinas de Alfonso XII, con el cual después se hizo muy amigo, donde decía que en los banquetes de Estado debiera de darse la olla podrida. Escribió un libro que es La mesa moderna, y dice que en las embajadas debiera de darse olla podrida, que es nuestro genuino plato español. Y así van surgiendo todos los cocidos por derivación. Aquí yo tengo el pote asturiano o el caldo gallego, pero podía poner muchos más ejemplos. Cientos de cocidos tengo recogidos de toda España. Porque hay muchos en todos los lugares. Cada lugar, no solo Cantabria, que hablo de 20, podía hablar de más de 20, luego si quieren les cito alguno más. También Castilla y León tiene muchos Aragón, tiene muchos Valencia y tiene muchos también Andalucía, fundamentalmente esos, los que más tienen en realidad, los que tienen una mayor variedad. Y aquí tenemos muchos cocidos que vamos a ver enseguida. Como dice Ángel Muro, un libro de finales del 19, en España, en general en las casas de España se pone todos los días el puchero. Yo eso lo he vivido de pequeño. Muchos hemos sido testigos en nuestra infancia de esta realidad ya prácticamente desaparecida. Y los cocidos, como decía antes, tienen mucha relación con el cerdo. El cerdo es un animal importante en nuestra gastronomía, en nuestra cultura occidental. Hasta el punto que, hablando de la cultura del pasado, hay un refrán que dice: más infieles hizo cristianos el tocino y el jamón que la Santa Inquisición. Y hay matanzas del cerdo en muchos lugares. Yo lo he vivido en mi propia casa familiar, he ido al Burgo de Osma, he ido a otros por ahí, donde realmente acaba siendo una fiesta. Y, por supuesto, en el Zapico se han hecho matanzas en muchos lugares de Cantabria, a veces con algún inconveniente popular y jurídico, pero era importante que la gente pudiera ver la plasmación de ese tema. Incluso existe un cantar popular que dice: hubo 6 cosas en la boda de Antón: cerdo y cochino, puerco y marrano, guarro y lechón. Incluso, como decía el doctor Marañón, el cerdo ha salvado más vidas que la penicilina. Y bueno, cualquier escritor, este que es más reciente, Victoriano Polanco, pues nos ha plasmado la matanza. Y yo la recuerdo así tal cual en mi casa y en las que he asistido. Vamos a la casa de Borbón, por meternos con la realeza, en el buen sentido de la palabra, que esto no es Telecinco, y en el menú de Fernando VII los cocidos solo faltaban durante el verano. Isabel II tenía la costumbre ya de ir al Ardi para saborear gachas y buñuelos, y no sería descabellado que tomase cocido. He leído un libro hace unos días, un libro que acaba de salir hace 2 o 3 semanas, un libro que habla fundamentalmente de las incontinencias sexuales de nuestros monarcas durante varios siglos, y precisamente añade que en el caso de Isabel II, antes de eso, tenía que haber degustado ya un buen cocido. Como decía el bohemio Carranque, ¿qué país no se come más que cocido? Alfonso XII ya no era tan de cocidos, también hay que decirlo, pero su hermana Isabel la Chata sí. Isabel la Chata iba a la Bola, que todavía existe en Madrid, al lado de la Marina Española, cerca del Senado. Incluso había una receta, un buen cocido para 5 personas requiere 250 gramos de garbanzos de Castilla, 500 de carne gelatinosa, y esta receta fue publicada como plato nacional español y firmado por el rey Alfonso XIII en un recetario monumental que hicieron en Estados Unidos una asociación de cocineros de Washington. Por tanto, los Borbones del siglo final del XIX y de comienzos del primer tercio del XX sí que les gustaba el cocido. Y a mí me consta que el rey emérito de España, don Juan Carlos I, le encantaba el cocido. En concreto, el que más le gustaba, según parece, y se lo he oído yo de su propia boca, eran las lentejas. Cocido de lentejas, que a veces las despreciamos por aquello del refrán. En 1805 ya hay constancia en el Palacio Real, en las cuentas, lo cuenta José del Corral en un folleto, que en las cuentas del palacio había gastos para hacer el cocido diario de la reina, con cuyo caldo se hacía la sopa de arroz. Lo del pan es más del norte, lo de las rebanadas del pan en las sopas es más del norte. Y bueno, no es extraño, por tanto, que en las primeras décadas, los 18 años que permaneció en el Palacio Real de la Madalena, la Casa Real se proveyese de la olla podrida de la vizcaína en Albericia, que ha seguido
Y aquí hay gente con edad para recordarla hasta los años 80 del siglo pasado. Pues ya en los años 1913 y 1930 se proveía, y toda la corte, porque en aquella época aquí había corte. Ahí tenemos el personal, casi todo el personal de la vizcaína. El de la izquierda de todos es un gran piloto, hoy en estos momentos es el piloto más antiguo del mundo, Laureano Ruiz Liaño, vive en Murcia, amigo mío, el Palacio Real, la familia real. Y bueno, tengo muchas fotos porque yo he hecho un trabajo de la vizcaína aún sin publicar, pero quién sabe si me anima José Luis y me lanzo a publicarle. Lo he traído ahí porque uno de los comensales es el pintor Pancho Cosío, el que está con traje claro a la izquierda, en la foto de la derecha abajo. Y antes hablaba yo del practicón, que es el tratado completo de cocina al alcance de todos y aprovechamiento de las sobras, que es importante en el mundo culinario y más en tiempos de crisis. Se han hecho muchas reediciones, yo estoy utilizando la edición número 17, y lo que trata y los consejos son para comer bien con un precio módico en relación con los recursos de cada cual. Y bueno, así he ido encontrando yo recetas y recetas, con lo cual esto sería, como digo antes, no un librito, sino sería un tratado, y a tanto no quería yo llegar. Y alguien me puede decir que me he olvidado de los autores cántabros del último tiempo. Pues Galdós, Pereda y Manuel Llano, por poner tres. Ya sé que me dirán lo de Galdós. Galdós era casi santanderino. Vivía aquí en verano y muchas más temporadas, hasta se echó novia. En Monte, tiene un monumento, la novia de Pere Galdós. Hay una cosa muy interesante, que lo conocía muy bien, por ejemplo, Benito Madariaga, y trabajó sobre ese tema, y creo que algo también José Ramón Saiz Viadero. Como decía Benito Pérez Galdós, la nacional olla, compañera de la raza en el curso de la historia. Después Valle Inclán le llamaría, para insultarle, el garbancero. Hoy de esta casa de Galdós no queda el solar y queda el nombre de San Quintín en un azulejo. Y Pereda nos dejó muchas referencias del mundo de la gastronomía. Se podía hacer un libro, lo mismo que se ha hecho con el Quijote. Hay varios libros del Quijote sobre el tema de la gastronomía de Cervantes y del Quijote. Se podía hacer de Pereda. Yo escribí un artículo hace poco cuando fuimos a comer a la zona de la zona Purriega, pues me leí Peñas Arriba, que está allí en aquella zona, en la zona de Campoy, en la zona de abajo del Nansa, fundamentalmente en Tudanca. La gastronomía de Pereda en Peñas Arriba. Si alguien lee cualquier libro de Pereda, y son interesantísimos, la gastronomía es algo que siempre lo describe y lo comenta, y además lo comenta muy bien, por cierto. Pero bueno, vamos al libro y a los cocidos, que es lo que alguno quiere. Yo voy, como digo, bastante deprisa, para no irme del tiempo, por lo tanto lo voy a describir someramente, porque están en el libro, de todas formas, no voy a contar las recetas, como pueden imaginarse, pero es que en Cantabria tenemos, o al menos yo, plasmo hay 20 cocidos, algunos son discutibles que sean cocidos, me he tomado alguna licencia, he sido un poco heterodoxo, pero además habría muchos más, porque no he incluido el cocido de castañas, que aquí tuvo su importancia, y siguen manteniéndolo todavía en Asturias y Galicia, curiosamente, o el cocido de nabos, que sí ha sido cocinado más recientemente, cuando había necesidades en la época de la posguerra, y que en Asturias siguen manteniendo, y hasta hay una cofradía de los nabos en Morcín, en la Foz de Morcín, o otras cosas novedosas que hacen por ahí algunos cocineros. Antes hablaba yo de los cocidos deconstruidos, pero Jesús Sánchez, un triestrellado Michelin, pues hace unos caricos con bogavante, que están de chuparse los dedos, los caricos y el bogavante, y que hacen un buen maridaje. Bien, pues hay muchos cocidos que voy a describir, desde el cocido montañés, que citaba antes Manuel Ángel, el cocido montañés y el cocido lebaniego, que citaba Resines, que decía que solo había 2 cocidos en Cantabria. Pues yo añado el cocido pasiego, la olla podrida gurizana, el cocido de limpias, la olla amporense, la olla torancesa, y hasta la olla podrida de los 7 vuelcos, como voy a describir rápidamente. Y hay mucho interés en Cantabria. Antes hablaba de algunas jornadas, pues aquí sigue habiendo jornadas de los pucheros. Bueno, hay una interrupción en estos momentos, pero esperemos que cuando esto se acabe, seamos optimistas, volvamos a retomar aquel ímpetu de los pucheros, de las cucharas y de la alegría en el condumio. Todavía en el 19 se celebraban esas jornadas de Torrelavega, a las cuales antes hacía referencia.
Y vamos con el primer cocido, que es la olla podrida de la vizcaína, la cual he citado hace un momento. Aquí están todos los personajes que había en la vizcaína en la fase de los años 50, 60, hasta casi los 80. La señora María, que es la que está ahí en primer plano, ha muerto no hace mucho. Don Manuel Mendicute, su esposo, no tenían hijos. Había una serie de personas ahí que, con nombre y apellidos. La más conocida era Conchita, la que conocía más la gente porque era un poco el alma de la vizcaína. Ahí se celebraron bodas, banquetes, primeras comuniones y jornada de todo tipo. Me cuenta a mí Eloy López Ayerdi que tenían costumbre un grupo de amigos cada vez que habían entierro a la vuelta parar en la vizcaína, no para celebrarlo, pero bueno, para contemporizar. En una ocasión ocurrió eso y cuando volvieron ya había pagado la ronda al muerto, se había adelantado previsor él. Bueno, pues ahí tenemos una foto de 1905 con el alcalde Pedro San Martín inaugurando el mercado de pescado de Atarazanas, lo que hoy llama la Plaza de la Asunción. Ahí había un mercado de pescado que se fue con el incendio. Pues ahí estaba María Casovalle, la chata, que era uno de los personajes muy populares del Santander de finales del 19 y principios del 20. Y es que este personaje de María la chata tenía muchos amigos de aquella gente que pululaba por esta ciudad en aquellos finales años del 19 y principios del 20. Y además era una gran casamentera. Por eso unió a la Gibosa y al Cacahuesero y los llevó a comer, como no, a la vizcaína. Era el restaurante más importante de principios de siglo y lo siguió siendo hasta, la década de los años 80. Después de haber comido bien, bailado hasta la extenuación y contentos, la comitiva nupcial puso rumbo otra vez a la ciudad. La Albericia estaba muy lejos de la ciudad, estaba como ahora, no es que la han trasladado, pero es que la ciudad llegaba hasta la Alameda. Yo he visto pastar las vacas, y no soy tan mayor, aquí hay quien me gana en edad, las he visto pastar por Camilo Alonso Vega, por supuesto por el Alta. He visto muchas cuadras cuando yo estudiaba en la zona del Alta, quiere decir que la ciudad se ha extendido mucho. Por lo tanto, cuando la Albericia quedaba totalmente aislada de la ciudad de Santander. Bien, pues pararon en el Verdoso, bailaron y al final pues se cantaban unas coplas que decían: si quieren saber, señores, de dónde venimos ahora, venimos de la Albericia, de la boda a la Gibosa. Ay, Dios mío, la Gibosa y su marido. Ay, Dios mío, la Gibosa tiene un crío. Y ahí tenemos también a la chata que apadrinó la boda del Picardías y la Teta, y otros populares santanderinos del mercado y de fuera del mercado, y una boda que se hizo, fue muy rumbosa en la iglesia de Santa Lucía, con el párroco, don Sisto de Córdoba Oño, el del cancionero. También, como dice Gutiérrez Colomer, en tipos populares santanderinos, partieron los concurrentes en dirección a la Albericia, celebrándose allí el tradicional banquete, sirviéndose una comida que hacía palidecer a la servida en las bodas de Camacho, amenizada para alegrar la digestión por una orquesta de ciegos. Les diré que a finales del siglo XIX había en la Albericia 5 o 6 restaurantes y había los fines de semana fiestas hasta en 3 lugares con orquestas. Era importante, La Albericia era el lugar de ocio de los santanderinos de aquella ciudad tan pequeña en las últimas décadas del siglo XIX. En 1870 hubo allí una carrera de carros a la romana. En los primeros años del siglo XX allí se celebró la primera carrera ciclista de Cantabria. Allí nació, en los primeros años del siglo XIX, el primer equipo de fútbol que al paso de los años, en 1913, acabaría siendo el Racing de Santander. Quiere decir que ha habido muchas actividades en ese lugar, incluso los toros. Es más, hay todavía una peña taurina en la Albericia, que alguien dice: en este lugar hay una peña taurina, no la hay en otros lugares, pero la hay aquí. Pues porque había esa tradición. Hombre, allí hubo un gran ciclista también, Cruz, en los años 30. Por lo tanto, hubo mucha actividad. Yo ese tema lo he trabajado porque he trabajado aquella zona, los temas me han llevado de carambola a esto allí, y precisamente porque he trabajado en aquella zona. Es que yo trabajaba en un centro próximo allí, en el IES Alisal, es donde yo empecé con estos temas. Bueno, pues ahí estaba María la Chata también en este tema, y ahí surgió esta copla que después se ha hecho muy popular: viva el novio y la novia, el cura que los casó, el padrino y la madrina, los convidados y yo. Y en ese lugar se han dado muchos banquetes. Mire, en 1922 llegó aquí el presidente argentino Torcuato Alvear, con ese apellido trasmerano, origen trasmerano, oriundo que se dice ahora.
pues hubo un gran almuerzo en la Albiricia. Unos años más tarde, en 1926, se hizo un gran homenaje a Arzamena, Ángel Arzamena, el piloto que fue con González Gallarza en el Raid Madrid-Manila. Y vino aquí González Gallarza y se le hizo un homenaje en Santoña, en Torrelavega, en Reynosa, en Santander, pero también fueron a comer a la vizcaína. Y haya habido bodas, banquetes, como digo, primeras comuniones, bautizos de todo tipo. Aquí a la derecha arriba, donde pone Ballina, pues fue la primera comunión de Jesús Cabezón, un amigo mío, otra boda, aquí un grupo de personas a la derecha abajo. Curiosamente hay un personaje que igual a alguien le suena, Manolo Tafal, un gran taxista de Santander, pero muy famoso por otras muchas circunstancias. Manolo Tafal, ha muerto ya hace bastantes años, el que le he hecho un artículo no hace mucho. Aquí tenemos personajes de todo tipo, fundamentalmente lo relacionado con el mundo de la aviación. Ahí hubo una fábrica de avionetas, ahí hubo un aeroclub, ahí hubo muchas cosas, y ahí tenemos pues a gente de todo tipo. En la foto de arriba a la izquierda, pues el más de la izquierda es Laureano Ruiz Liaño, que le he citado antes. Abajo, curiosamente, en la foto de la izquierda abajo, el que está, digamos que tapado con el nombre del fotógrafo Ballina, pues es un amigo que se ha muerto hace 2 años, el nieto de la chata, de María Casovalle, Raúl Fernández Casovalle, que tenía una empresa de mudanzas. Y así podíamos ir describiendo a gente de todo tipo. Aquí podemos tener a Laureano, a Yaca, en la otra parte, a Ignacio San Rodrigo, que igual alguien lo conoce, incluso en primera imagen al príncipe Constantino Cantacuceno, que era un personaje de la familia imperial bizantina, as de la Segunda Guerra Mundial, y que aquí estuvo volando con Laureano precisamente. Murió joven en Madrid, estaba exiliado aquí, murió joven en Madrid en una operación de corazón que fue fatídica, y estuvo comiendo en la vizcaína. Bueno, yo he tratado de recomponer el plato estrella de la vizcaína hablando con unos y con otros, y buscando por ahí información. Era contundente, era importante, tenía, como ven, muchos ingredientes. Era una olla que se hizo famosa por eso en toda la región, y ya digo que los reyes venían a abastecerse, se lo llevaban, así como otros venían a consumirlo al lugar, a ellos se los llevaban al Palacio Real de la Magdalena. La familia real, cuando aquello era bastante numerosa, era bastante numerosa. Y bueno, yo he hablado con mucha gente que han comido mucho, ves la olla podrida ahí. Ahora estoy recordando a Pepe el de la Cabada, que empezó siendo maestro en el año 50-51 en el Can Landaburu con Aurora, que le ha hecho también un libro, Aurora Gutiérrez Galante, Aurorita, y él decía que todos los días olla podrida, salvo los lunes, que había marisco, porque era lo que había sobrado de la boda del día anterior. Hay muchas anécdotas con el tema de la vizcaína. Se podía comer el compango solo o mezclado con la verdura y las alubias, al gusto de cada uno. Y vamos al cocido montañés. Vamos al cocido montañés más deprisa, es un plato que conocemos todo el mundo, donde el cerdo es un elemento fundamental. El zapico hace unos años, porque notábamos que el cocido montañés se estaba haciendo bastante mal, pues hizo unas tarjetas que fueron muy interesantes, se hizo un mercado y unos concursos en Pesquera, como el matacido del cerdo va unido al mundo del cocido, pues realmente era importante. Y recetas del cocido montañés, todas las que quieran. Yo puedo poner aquí algunas, puedo incluso poner algún plato como este que los compangos pudimos degustar en la villa de Santillana de Torrelavega, o las que nos saca Zacarías Puente aquí presente, o Concepción Herrera de Bascuñán, o la que nos saca esta señora de Ruilova, o incluso esta señora de Treceño, donde hay un detalle curioso, y es que lo hace con el pantruque o pantruco enverzado, que es un conjunto que se elabora con tocino, hebra, cebolla, huevo, ajo, perejil, harina, maíz, pimentón, forma una masa, lo envuelven en berza, lo cuecen, después se corta y realmente hace mucho más consistente el cocido, porque el cocido ha sido el elemento fundamental para el duro trabajo que hemos tenido en las décadas anteriores. Hoy ya las cosas son muy distintas, pero ha habido que trabajar de sol a sol en el pasado. Nuestros padres, nuestros abuelos, que son los que han levantado esta España que hoy estamos disfrutando, y a veces sin agradecerlo mucho. Hay muchas fotos de lugares donde se han hecho grandes celebraciones, pero quizás la fiesta del cocido de Ucieda,
que es además declarada fiesta de interés turístico regional, pues es la que tiene en estos momentos mayor predicamento. Primer domingo de septiembre, no estoy haciendo propaganda. Cocido lebaniego, donde sus grandes distinciones que se hace con garbanzo, y además un garbanzo lebaniego que es pequeñito, tipo pedrosillano, donde además de los ingredientes cárnicos del cerdo también lleva cecina de cabra, que le da un sabor sobre todo a la sopa y un gusto y hasta un color, y también utiliza zancarrón, que es decir, que utiliza carne de cerdo y carne de vacuno y también de ovino. También se hizo una tarjeta del cocido lebaniego en aquella época por parte del Zapico, interesante. Se hicieron otras muchas recetas de rabas y de otras cosas, pero aquí he traído estas dos porque vienen a cuento. Desde luego un cocido lebaniego comido con pan de hogaza, con un buen vino, con un canónigo y si hace falta rematarle con un chupito, pues es una delicia, que duda cabe, que en estos momentos no solo hay que ir a Líbana, sino que en muchos lugares pues ya le ponen y le ponen espléndidamente. Ya es más complicado el cocido pasiego porque casi se ha dejado. Algunos incluso dudaban de que existiera. Me lo han discutido algún sabio de esta ciudad. Ha existido porque además algunas personas me han dicho, lo hacía mi abuela. ¿Cómo no lo voy yo a recordar? Hoy está casi desaparecido. La cofradía gastronómica del Zapico lo ha intentado revitalizar como otros platos tradicionales, al menos para que no se pierdan en la memoria, al menos histórica o literaria. La base es que tiene garbanzos, tipo garbanzo castellano, y la carne es la de oveja después de haber dado la lana y la leche. Es un cocido contundente con una sopa de pan y que realmente es muy agradable. Los compangos han ido a que se le hagan expresamente en Vega de Paz, porque ya digo, es muy difícil hoy encontrar en un restaurante, hay que hacerlo de encargo, pero bueno, tiene un cocido. Y he traído la marmita, que no es propiamente un cocido, pero es que quería romper también algunos aspectos. Primero, que no nos den marmita por marmitaco. Y segundo, que distingamos marmita de marmite de sorropotún. Lo que conocemos habitualmente es marmita, que se hace en todos los puertos del litoral de Cantabria, que se hace en muchos lugares, que es una fiesta a veces multitudinaria para mucha gente en eventos. Por otra parte está el marmite, que es de Santoña exclusivamente. Tiene la anécdota de que ya estaban los pescadores hartos de que el marmitón les diera todos los días lo mismo y dijo, mañana habrá carne, no hay ningún problema. Y hizo un marmite en vez de una marmita. ¿Qué hizo? Mucha cebolla, mucha cebolla, es esto se hizo en el Zapico, mucha cebolla, muy pochada, casi caramelizada, de tal manera que después le va a dar un color mucho más oscuro al guiso del bonito y de la patata. Y en el sorropotún, fundamentalmente el de San Vicente de la Barquera, algunos lo han querido relacionar con otros lugares de fuera de Cantabria, pues tiene la particularidad de que se le ponen unas rebanadas de pan de hogaza, buen pan, para que absorba el sobrante de caldo, y lo hacía estupendamente Chucho Santovenia, que antes alguien lo ha relacionado, esos cocineros tan importantes que van a pasar, si alguien no escribe de ellos, pues se van a diluir en la trastienda de la historia. Creo que es importante poner las cosas blanco sobre negro, y a veces adolecemos de eso. Y hay mucha gente, sobre todo gente de mucha edad, que sabe muchas cosas, pero si no las plasma, si no nos las comunica, eso se va a perder irremediablemente. Y algunos nos hemos metido en esa aventura, y nos alegra que José Luis, que también es importante decirlo, tenga un suplemento que ha hecho muy mucho por la gastronomía, por el interés de la gente. Yo conozco a mucha gente que compra el sábado el Diario Montañés por el suplemento de gastronomía. El día que lo venden por separado habrá mucha gente que se lleva solo el suplemento. Bien, la olla podrida de Guriezo se la debemos a Zacarías, claro está. Una olla gureciana, que dice que es de Adelita Llama, su madrina, ¿verdad? Pues es un plato, es muy parecido al cocido, pero lleva repollo. Por lo tanto, no es igual. Ahí uno puede decir, esto es muy parecido a lo otro. Pues sí, es posible. En vez de llevar garbanzos pequeños como en Líbana, los llevan más gordos como en la zona de las villas pasiegas. En vez de llevar alubias, lleva otra cosa. Bien, son variaciones sobre el mismo tema, como la puchera montañesa, que lo que lleva realmente es la carne de carnero, y también se había dejado de hacer, a pesar de que Pereda tiene una obra que es justamente la puchera, y hemos ido a comerla, va que ha sido el mes de septiembre, a Polaciones, antes no me salía el nombre, Polaciones, la edad hace estragos. Fuimos a comerlo en Pejanda, a Casa Molleda, también de encargo, porque ya también estaba en desuso
nos lo pusieron y yo creo que hasta ellos mismos se dieron cuenta de que estaba exquisito y que eso prometieron que lo van a seguir ofreciendo a la gente y seguro que a la gente le va a encantar, le va a encantar. Pues es otro aspecto importante. Fíjense, aquí tenemos la sopa de pan y lo que es el cocido. Y ahí estábamos fotografiándonos en ese lugar de Pejanda, al lado de una ermita que es la patrona del valle, donde se celebra además una feria de año interesante. Y ya que hablamos de Pereda, fíjese cuántas ediciones y reediciones se han hecho de la obra de la Puchera, y no están todas aquí, hay muchas más. La olla torancesa, también importante, que está revitalizando, intentando revitalizar y fijar el Ayuntamiento de Corbera de Toranzo en su página web, por si la pueden recuperarla. Hay un escritor, José Antonio Esteban Torres, que también en su libro la cita, y aquí la he plasmado yo. Tiene alubias, es muy sencilla, carne de pecho, costilla, chorizos y patata, no tiene más. La olla ampuerense, otra cuestión. 1941, un matrimonio, Manuel Sarabia, años difíciles, 41, Manuel Sarabia Bilbao, Lolo y su esposa, Manolita, pues generaron un cocido de alubias rojas con buen compango y lo empezaron a llamar olla ampuerense. Y eso ha durado hasta que sus hijos han cerrado el establecimiento en 2008. Y seguro que este plato tiene que estar realmente exquisito. Aquí están ellos cuando cerraron el lugar, en Ampuero. Yo he intentado que en algunos lugares lo vuelvan a hacer, lo vuelva a hacer La Pinta, creo que no. Parece que el Estrellado Solana se ha comprometido a que sí lo va a hacer alguna vez. Creo que es importante recuperar ese guiso, pero mire, en Ampuero en estos momentos han hecho ya 10 años un elemento gastronómico que llaman alubiada, que es parecido, no es exactamente lo mismo, y podían haber recuperado perfectamente la olla ampuerense. Pues son cosas que ocurren a veces, quizás también por desconocimiento, es posible. Los cocidos de caricos, que tanto proyección tienen, una alubia exquisita. Fíjese, aquí a la izquierda los caricos de Trasmiera estofados, que está en el suplemento del diario de Cantabria en la Mesa, pero podemos ir a Casa Enrique, a Casa Navarro, al Español de Celaya, a Casa de Pelayo, hasta en mi propia casa, a cualquier lugar podemos ir a comer unos cocidos. O una olla de carros, que es una variante de esto, donde además le meten judía verde. Nosotros tenemos muy claro lo que es alubia y lo que es la judía, pero es que cuando entramos en los cocidos de España a todo lo llaman judías. Las alubias rojas, de siempre, aquellas que incluso yo recuerdo de pequeño, que a veces había alubias de primero, no sé si con tanto o menos compango, y tortilla de segundo. ¿Gabriel? Es que las alubias rojas son realmente, o pintas, son exquisitas, tienen un color intenso, tienen un olor y un sabor magnífico, hacen un guiso espeso perfectamente, y con guindillas o sin ellas, con sacramentos o solas, siempre están exquisitas. Las alubias blancas con verduras, que a veces las olvidamos, o olvidamos las alubias canelas, sobre todo cuando aquí se cultivaban las alubias, en el mundo rural se cultivaban normalmente enramadas en el maíz. Hay alguien que las cultiva ahora con palos o incluso ya con red en espaldera. O las alubias con huevo en berza, que probablemente ya constituyan por sí mismo un cocido distinto. Juanjo? O este plato que me le ha dado él precisamente, de alubias blancas con arenques. Porque a veces todos estos platos, este y otros muchos, son de lo que había. Y si estábamos en un puerto como Comillas y teníamos arenques, que algunos recordarán esas panderetas de arenques en aquellas viejas tiendas de mostrador, donde estaba el aceite, donde estaba la báscula y donde estaban todas las cosas, y uno compraba el dalle o compraba las botas o unos garbanzos, pues realmente ahí también había arenques, que uno los puede sacar, sobar y preparar de otra manera, pero los puede utilizar para ponerlos con unas alubias, pues posiblemente sea una exquisitez. Y bueno, recetas, como digo, de alubias, todas las que queramos, incluidas las que pone el suplemento de Cantabria en la Mesa, que parece que le estoy haciendo la propaganda, Pero vamos, podemos irnos perfectamente a otros lugares donde vamos a verlo más recetas y recetas, porque realmente es tremendamente variado. Por eso digo que no es este libro ni con mucho exhaustivo.
Y de ahí podemos ir a las alubias con caza, porque todo lo que corre, anda, salta o vuela puede ir a la cazuela. Por lo tanto, aquí hay varios lugares donde hemos podido ir. Los cocidos de alubias con caza, el primero que nos puso Esprofeso, al menos me lo puso a mí y a un grupo de amigos, Esprofeso, fue en el hipódromo de Suso, que no sé si estará Suso por aquí. Con esto de que tenemos aquí no conozco a la gente. Esto del bozal es increíble. Bueno, pues ahí comimos 2 o 3 tipologías de alubias con caza, con venado en este caso, que estaban realmente exquisitas, pero podíamos haber comido unas alubias con jabalí, o unas alubias con liebre, o unas alubias con perdiz. Y nos vamos a las lentejas, ese plato de, si quieres las comes, si no las dejas, pero realmente pueden ser un plato realmente exquisito, con pocas cosas, porque todos los platos de legumbres son baratos, la legumbre es barata, y además de ser barata, aguanta mucho en el tiempo, no es perecedero. Por lo tanto, son ventajas contra ventajas. Y además nuestras madres o nuestras abuelas del pasado echaban un poquito de arroz para que fuera un poco más, porque las bocas cuando aquello eran muchas, ahora ya las bocas son pocas. Y si sobran las lentejas no hay problema, por la noche hacemos una crema de lentejas, echamos algo de crujiente, pero también hay lentejas con calabaza y acelgas, por poner un ejemplo que hicimos en su día en el Zapico, o una crema de saú con foie ibérico, fíjense qué plato, es casi de alta cocina, es casi de alta cocina. Precisamente Jesús Sánchez tiene un plato muy parecido a este. Cocido de limpias, muy parecido al montañés, pero algo distinto en la receta que se nos ha facilitado, pero alubias blancas de riñón, tocino, oreja, codillo de jamón y chorizo, y algo de repollo, parecido a los de Guriezo, que son vecinos. O nos vamos a Campó, el cocido de arvejas, también casi desaparecido. Y allí hemos tenido que intentar a ver quién nos ponía un cocido de arvejas. Incluso hay una cofradía de la arveja, del río Ebro, pero que la arveja la tiene como símbolo. Y algo hacen el día de San Sebastián, el día 20 de enero de cada año. Pues tenemos además muchas recetas distintas, y tenemos unas arvejillas con patatas, o unas arvejas con carne de cerdo, o estas arvejas que tomamos nosotros en Monegro, en Casa Milagros, que estaban estupendas, miren, la sopa con el pan, las arvejas y el compango. El tema, aunque no va a haber después nada, a que ya empieza uno a segregar jugos gástricos y más por la hora. Voy a acabar enseguida, que hay que ir a casa a cenar. O las habas a la montañesa. Yo las he plantado la semana pasada, a ver si salen bien este año. Pues también es un plato importante, y además uno puede divertirse en la huerta, y hasta me divierte desgranar las habas. Y vamos al cocido de garbanzos, cocido castellano de garbanzos. Aquí muchos hemos nacido en Castilla, yo entre ellos. Los que tenemos más de 40 años, yo ya me paso en 2, hemos nacido en Castilla la Vieja, donde el garbanzo se consumía no solo en Campó, sino en todo Cantabria, por esa influencia castellana. Y bueno, he traído aquí a María Luisa García, porque además tenía mucha relación con Cantabria, que nos diera una receta de garbanzos. Esta mujer tiene unos libros magníficos, ha muerto no hace muchos años, yo la traté mucho cuando estaba en mi época obetense, y además le ha salido un hijo cocinero de gran prestigio. Tiene un libro, El arte de cocinar, en la cocina de mi casa está El arte de cocinar. Bueno, pues ella hace un cocido castellano del cual seguro que todos hemos probado de una forma o de otra, con una variante o con otra. Pero hay muchos más cocidos de garbanzos, como esta que nos pone de requejo, porque en Campoa se come mucho el cocido de garbanzos. La zona que da hacia el sur, hacia Castilla, la zona pasiega, la zona de Campo y la zona de Liébana son más de garbanzos. El resto de los valles que dan hacia el Cantábrico, ahí son más de alubias. Un potaje de garbanzos con panecillos o un cocido de garbanzos, que decir que hay variaciones sobre lo mismo. Guisado de romería. Aquí tenemos una receta de José Antonio Esteban, pero también tenemos la de Zacarías. Si alguien no le conoce, está ahí con la boina él no la suele quitar, a veces supongo para dormir sí. Y en el Zapico en algún tiempo, mire cómo barro para casa a veces,
pues se hacían grandes eventos que había que moverlos a base de remo, aquello parecía, había que tener potencia, pues hacíamos cocidos de todo tipo y hacíamos guisados de romería, hacíamos arroz, hacíamos alubias, cocido montañés y lo que fuere. Lo que nosotros lo complicaba era cuando eran menos de 1000. Cuando eran más de 1000 no importaba ya, fueran 2000 o 3000. Lo difícil es hacer para poca gente. Y los respigos, cocido de respigos, cuando los navegantes laredanos pues venían de vacío, cosa que ocurría con cierta frecuencia, pues había que tirar, sobre todo si era en la época de invierno, con los respigos. Y se hacía un cocido con lo que había, los nabos, los respigos, si había alubias, algo había que echar con todo el líquido para llenar un puchero y que al menos ese día la cosa fuera razonablemente bien. Ahora ya nos hacen casi cocidos de respigos, aunque alguien nos ha prometido que nos lo iba a hacer, pero sí que hay una cofradía del respigo y lo hacen de otra manera distinta, hacen ya una especie de revuelto de respigos donde ya añaden otras cuestiones y bueno, por celebrarlo, llevan celebrándolo, me parece que son 10 ediciones y hay recetas también para dar y tomar, como esta señora que nos da unos respigos de Tarrueza. Y vamos a la olla ferroviaria, que es un artilugio del ferrocarril de la Robla, ferrocarril que se hizo de la Robla a Bilbao, fundamentalmente para llevar carbón a los Altos Hornos, pero que también acabó transportando viajeros desde finales del siglo XIX, 1894, para llevar viajeros, que además era un viaje largo, salían de la Robla y de Bilbao, se juntaban en Mataporquera y allí se paraba el tren para que se pudiera comer en la cantina o la gente llevase sus viandas de casa, pero y los trabajadores del ferrocarril, pues al principio llevaban la fiambrera la colocaron después un tubito para traer el vapor de la máquina, al final hicieron un artilugio que es la nueva olla ferroviaria que tenemos en estos momentos. Pero hay además una receta que podríamos considerar la receta típica de lo que llamarías receta de la olla ferroviaria, que es la que se hace en Reynosa, cada 20 de enero, que hay un grupo, que algunos nos estamos aquí, pues vamos allí a celebrarlo y hacemos una olla o dos, bien dos, porque si no viene después Revilla y nos deja para nosotros sin nada, Ese día, no sé si está ahí, sí está ahí, a pesar de ese moscón que tenía detrás, se comió 2 cuencos y dice que estaba muy bien. No nos dieron el premio porque yo tengo dudas de aquel jurado. Pero una olla ferroviaria con buena carne de IGP, de Campó y patatas también, importante, de Valderredible, exquisito. Y ya, para terminar, la olla podrida de los 7 vuelcos, una receta recuperada por la Cofradía Gastronómica del Zapico, importante, porque de los 7 vuelcos, porque cada vuelco, cada parte del condumio hay que separarlo en vuelcos distintos, en recipientes distintos, porque lleva ingredientes de todo tipo, ingredientes del cerdo, ingredientes de cordero, ingredientes de vacuno, hortalizas de todo tipo, que si se lo pongo gráficamente, fíjense, todo lo que lleva esa olla podrida de los 7 vuelcos. Podría decirse que es la conjunción exagerada de las legumbres, carnes, verduras, hortalizas y especias. Esto es más que las bodas de Camacho. Y bueno, pues sale al final realmente algo importante en los diversos vuelcos y realmente es un festín para hacerlo tranquilamente, sosegadamente, porque lleva incluso 3 legumbres, lleva lentejas, lleva también arroz, y bueno, los ingredientes cárnicos son realmente una maravilla. Y esto es un poco todo lo que trae este libro de los cocidos de Cantabria, que yo espero les guste y ya digo que lo he hecho con el máximo cariño, intentando recoger en esas páginas todo lo que podía haber sobre este tema tan olvidado en algunos aspectos de Cantabria, donde hay mucho. Cada vez que uno rasca en las cosas, pues va a encontrar nuevas cuestiones. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta y se la sé contestar en unos breves minutos, porque tenemos que cerrar obligatoriamente este lugar, pues me la hace y si no la dejamos para mejor ocasión. Sí, Zacarías.
Y yo voy a hacer una propuesta para que los medios de comunicación, Diego Montañés y Pintoresca, que mande una nota a todos los ayuntamientos de Cantabria para que los ayuntamientos faciliten a sus vecinos un libro para cada casa. Esto debería ser en Cantabria como la Biblia. Esto es muy interesante. Yo le pido al diario Montañés y a quien pueda otros medios que se haga extensivo. Y para la próxima edición, que lo vas a hacer enseguida, porque se va a acabar este libro enseguida, te pediría al presidente de las cofradías incluir el cocido de Chiribía, de Gustablao, de Duña y de Toporia la Solarega. Está la barra de San Roquera, que se hizo precisamente para ayudar a las pestes malditas, aquellas a través de San Roquera. Por mi parte, de nuevo felicitaciones, Pedro, al señor de la cofradía, Diario Montañés, esto es un orgullo. Gracias. Gracias, Zacarías, por tus palabras. ¿Alguna cuestión más, José Luis? ¿Crees que en Cantabria se cultiva suficiente legumbre para esta riqueza gastronómica que tenemos? ¿O mucha legumbre de la que se utiliza es foránea? Es foránea. Liébana. La mayoría, pues ya me dirás, en Liébana, los garbanzos que hay en Liébana. Yo los he visto plantar en Liébana en alguna ocasión, en la zona de Dobres y Cucayo. Es una pena que habría que también incentivarlo, o no hay mercado para... He puesto antes el ejemplo de la cofradía de Tolosa, donde están promocionando ahí y en Guernica las alubias de Tolosa y de Guernica. Y están potenciando ese cultivo, que además son caras, como hacen en Anguiano, en Logroño, porque todo está inventado, por eso uno va aprendiendo por ahí, y yo lo que estoy aquí es en edad de aprender todavía. Y entonces, pero aquí lo veo yo que va a ser muy complicado. Evidentemente, casi toda la legumbre la compramos de fuera. Empaquetada la mayoría en España, pero cultivada fuera de España. Ya digo que a pesar de bajar un tercio el consumo, importamos más que hace 40 años. Creo que la conclusión está bien clara. No cultivamos, no es rentable, hemos despreciado el campo. Claro, esa es la cuestión. Cuando alguien dice, los caricos están a 7,50, qué caros, y los hay por ahí también a 12. Sin embargo, los asturianos no se quejan, no he visto a nadie que se queje de las faves, del precio de las faves, y son 12 euros. Yo soy de los que veo el mercado, como pueden observar y ver. No como había uno que no sabía cuánto valía el café. Me da la impresión que lo había pagado pocas veces. Bueno, y yo coincido con José Luis en algo, ya lo he dicho en alguna ocasión. Habría que declarar a los cocidos de Cantabria patrimonio inmaterial de la región. No solo estos, alguno más. Yo tengo ya recogidos bastantes más, además del de Chivirías. Alguno más, alguno he citado, me parece, he citado el de los nabos, he citado... No sé cuál más he citado algunos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias otra vez. Ha sido un placer estar aquí. Y muchas gracias a quienes me están escuchando a distancia. Algunos desde bien lejos.